logran capturar a Jerusalén, establecen los estados latinos en Oriente y también fue la única que se podría decir que logra su cometido como tal. La otra segunda cruzada sería la de 1147 hacia 1149. Acá pues vamos a ver que hay cierto fracaso, ya que hay una caída en el condado de Edesa. Acá pues los ejércitos europeos son derrotados y no logran el cometido, que sería pues la recuperación de su territorio. También tenemos como la tercera cruzada, la de 1189 y a 1192. Acá pues vamos a ver que en esta tercera cruzada se es denominada la Cruzada de los Reyes. Acá pues hay un famoso duelo entre Ricardo Corazón de León y Saladino. El fin pues era recuperar Jerusalén, pero no lo logran, y, pero se pacta el acceso pues a peregrinos cristianos. Y la cuarta cruzada, que sería del 1202 al 1204, acá pues hay cierta polémica con esta cruzada, ya que busca luchar en contra de aquellos musulmanes. Acá los cruzados van y saquean Constantinopla y profundizan más la religión católica. Y luego pues va a aparecer la quinta, las quinta cruzada, que en la cual pues aparece de 1200, perdón, la sexta cruzada de 1202. Esta cruzada de los niños se denomina así porque es uno de los episodios en los cuales pues no fue una expedición realmente oficial. Acá pues fue convocada por el Papa. Es más un movimiento el cual pues eh, tras el fracaso de todas las cruzadas anteriores pues van a surgir la idea de caballeros armados. Y acá estos caballeros pues eran caballeros bastante ambiciosos y pues no logran la recuperación. Acá se cree que solo los puros de corazón, es decir, aquellas personas que eran pobres, o los niños podían lograr ese, esa misión o esa intervención. Acá pues van a surgir ciertos focos. Uno pues va a ser en Alemania. Acá pues un pastor llamado Esteban de Cloyes afirma que Jesús se le había aparecido y le entrega una carta para el rey. Acá pues reunió muchas firmas y asegura que las aguas del mar se iban a abrir ante ellos. Y la otra, pues, es en Alemania. Un joven llamado Nicolás lidera a miles de personas a través de los Alpes hacia Italia con la misma esperanza, pues, de cruzar el Mediterráneo. Y después vamos a ver otras expediciones realizadas entre 1270 a 1272. Acá pues vamos a decir que estas expediciones pues eran nuevamente lideradas por el rey Luis IX de Francia, quien había fracasado pues en la
cruzada anterior y la cual pues él iba en busca de, de ir a Túnez y volverlo al cristianismo, ya que esta ciudad pues era una base económica y acá pues buscaba esa fuente de riqueza de Túnez. También pues acá, al final, pues la falta de refuerzos desde Europa y los distintos problemas políticos que enfrentaba Inglaterra hacen cierta tregua y pues estas cruzadas pues tienden a recuperar de cierta manera, pues, el entusiasmo de Europa por ir y recuperar el territorio de Jerusalén. Acá, pues, dentro de estas cruzadas, vemos también que hay una expansión del comercio. Acá pues Venecia va a obtener ciertos privilegios comerciales, impulsa el intercambio de bienes, se empieza a dar un aumento en cuanto a la demanda. Acá pues todos aquellos clérigos empiezan y guerreros, trabajadores y comerciantes van a ir y empezar a consumir más. Acá empiezan a incrementar el consumo de productos extranjeros. Em, Acá podemos decir que empiezan también a recuperar la ruta que existía dentro del Mediterráneo y esta pues estaba dominada por los musulmanes y acá pues era una circulación de, de metales preciosos. Acá pues podemos decir que con esto pues se va a incrementar el flujo del oro y la plata. También con esto, al existir este comercio, también da origen a que empiece a haber innovación en cuanto a lo financiero. Acá pues van a aparecer bolsas de comercio, eh, van a empezar a desarrollarse distintas técnicas bancarias, empieza también el cálculo mercantil y además pues ya empezamos a hablar de que ya va a aparecer la estimación de una deuda pública. Acá pues vamos a ver también que con estas, con todo este auge que se estaba dando de comercio, de institución, pues también se requiere el en cuanto a mejoras de infraestructura. Acá pues vamos a decir que ese flujo en cuanto a infraestructura eh, eh, trae consigo pues nuevas vías de comunicación. Acá estaríamos hablando de el puente en el Monte San Gotardo. También se empiezan a dar aquellos avances en cuanto a la navegación, ya se empiezan a desarrollar pues herramientas van a ayudar a esta navegación. Aquí se empieza a hablar ya que inventan el cuadrante, el sextante, la brújula, ya empiezan a tener un tipo de velas mejoradas. Ya hablamos de el astrolabio para poder ubicar estrellas y con esto pues este tipo de herramientas no solo va a ayudar a la navegación, sino van a empezar a realizar mapas. Esos mapas pues
antes. Dentro de todo este movimiento de las cruzadas, pues también hay cierto impacto, ya que hay una facilitación en cuanto al poder asimilar distintas culturas. Aquí estaríamos hablando de la asimilación de la cultura musulmana. Esto pues también lleva consigo un crecimiento del comercio entre Oriente y Occidente. Em, Dentro de todos aquellos intereses y motivaciones de las cruzadas, pues aquí vamos a decir que todos aquellos misioneros y aquella influencia que es importante para la expansión de las cruzadas es que la Iglesia Católica y Bizantina, pues acá la nobleza y las ciudades comerciantes como Venecia, como Génova y como Pisa, pues buscan controlar el comercio de lujo. A ver, Miguel Guillén, cuénteme para usted qué sería ese comercio de lujo. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Miguel. Eh, pues, por lo que tengo entendido, creo que por la época tal vez eran así como joyas, oro y especias. Correcto. Era algo muy codiciado. Ajá, correcto. Gracias, Miguel. Entonces ¿Verdad? estábamos hablando de todos esos bienes de lujo y acá pues un ejemplo de todo esto es el famoso dogo. Este dogo veneciano em, buscaba o abastecía por 9 meses a un ejército de caballeros y de escuderos y soldados. Y si ustedes me preguntan, eh, permítame un momento. Como les decía, si ustedes se preguntan qué es este dogo pues iba a ser una autoridad, era un jefe, era el máximo jefe de Estado y además pues iba a ser símbolo de soberanía en las repúblicas de Venecia. Este famoso dogo iba a estar limitado porque no le podían dejar como toda la autoridad al dogo, iba a estar limitado por el Gran Consejo. Entonces, vemos que todas estas causas y todo el impacto que tienen este movimiento de las cruzadas en este sistema feudal. Y luego, pues también nos vamos a ir a los burgos. Acá, pues, vamos a hablar que estos burgos iban a ser eh, iban a surgir en la Alta Edad Media, entre los siglos 9 y 11 en Europa. Estos iban a ser aquellos pequeños asentamientos que se iban a vincular en Europa. Por lo general iban a estar planificados, tenían cierta planificación geográfica, iban a responder a la necesidad de protección frente a invasiones, frente a conflictos internos, dado que en esa época pues también había cierta inestabilidad, cierta fragmentación política que va y que caracteriza a la Europa medieval. Por eso ustedes acá van a ver que esos burgos se van a situar cerca de estos castillos o cerca de estas rutas comerciales. Acá pues también vamos a ver que en estos burgos iban dada la afluencia de comercio, de artesanos,
que era importante para no solo la economía, sino para esa sociedad, estos burgos empiezan a prosperar, empiezan a obtener privilegios, estos privilegios van a ser de tipo fiscal, de tipo administrativo, y con ello pues van a lograr una autonomía frente a la autoridad feudal. Y con esto vemos que contribuye de manera significativa al declive del sistema feudal. Vemos que la concentración de comerciantes, de artesanos en los burgos, y con esto pues se fomenta el intercambio de bienes, el desarrollo de distintos oficios, y por lo tanto hay un auge en la economía urbana. Aquí ya vamos a empezar a ver que todos aquellos agricultores, todos aquellos trabajadores que existían en el campo empiezan a trasladarse a las nuevas urbes que se estaban construyendo, en este caso pues de los burgos, y vienen y empiezan a adquirir pues el trabajo de aprendices, empiezan a volverse comerciantes, y acá pues si vemos dentro de este aumento de la población y la liberación de mano de obra de parte de aquellos señores feudales, van y van a facilitar el cambio de cómo funcionaba el sistema laboral, y se ve el desplazamiento de una forma ya gradual a la servidumbre. Y acá pues vamos a ver que también la expansión del comercio y la industria va a ser un componente. Acá pues estos burgos, como ustedes ven acá, van creciendo de una manera bastante constante, pasan de 1 millones en 1086 a 3,7 millones a 1346. Acá vamos a ver que estos empiezan, estos comerciantes empiezan a desarrollarse en esos burgos, empiezan a organizarse en gremios. Estos se van a dividir en dos. Uno sería el gremio de los comerciantes. Estos enfrentaban distintas dificultades como pagos en cuanto a al tránsito, también presentaban pues piratería, y también pues había ciertas barreras para poder acceder a los distintos mercados. Y aquí pues para abordar estos desafíos forman asociaciones que van y les permiten no solo organizarse, sino poder defender sus intereses. Acá pues, estos burgos pues también se logran agremiar en los artesanos. Acá aparecen estos gremios de artesanos que no solo iban en busca de una regulación en cuanto al salario, sino también en los precios. Acá pues van a establecer ciertas normas sobre jornadas laborales, la calidad dentro de los productos, y con esto pues vamos a ver que hay un acceso libre de las distintas ciudades, y que con esto pues se va a facilitar el almacenamiento, se logra reducir los impuestos y controlar los peajes, y con esto pues vemos que el pago o el cobro de peajes pues viene desde la época feudal, y nosotros pues nos enojamos a veces cuando aparece la VAS, cuando aparece el peaje de la autopista. Y acá pues vamos a ver que estos burgos ven un resurgimiento de mercados.
y ferias. Acá pues estos mercados y estas ferias se van a convertir en aquellos eventos que van a fomentar la economía de la localidad. Acá pues vamos a ver que hay una expansión en cuanto al comercio que va a conducir al desarrollo de prácticas financieras y bancarias. Con esto pues se va a facilitar el crédito y el intercambio de bienes, y a medida que los burgos prosperan, también se van a ir fortaleciendo los lazos comerciales entre otras regiones. Y acá pues vamos a ver que esto pues va incentivando la economía, va interactuando más, y vemos que hay cierta autonomía, cierto crecimiento de los burgos, y que con esto pues va a llevar a la emancipación de muchas ciudades de la autoridad feudal. Y aquí pues vamos a ver que las corporaciones de comerciantes y de artesanos, que van a ser conocidas como guildas, van a ser tan importantes al momento de la gobernanza local, ya que estas pues van a regular la economía y van a buscar defender los intereses de sus miembros. Em, Acá pues habíamos estado hablando en cuanto a la decadencia del sistema feudal. Vamos a ver que con la aparición de estos burgos, de las cruzadas, ya empieza un punto en el cual pues ya hay una transición hacia el comercio. Ya se están buscando ciertas nuevas rutas, y a eso, como hablábamos en la clase anterior, en la cual pues decíamos que había estado la peste negra. Con esto pues vamos viendo que ya empieza la decadencia en cuanto al sistema feudal. Acá pues vamos a ver también que ese sistema feudal que dominaba la estructura social y económica dentro de Europa, pues va y marca el inicio de una transformación profunda hacia nuevas formas de organización social y económica. Y acá pues hay ciertos aspectos los cuales pues caracterizan ese proceso. Una pues sería el surgimiento de los mercados laborales, y otro pues sería la agrupación de comerciantes, y también pues la expansión del comercio y el cambio en la naturaleza de trabajo. Pero si nos centramos en ese surgimiento de los mercados, pues hablaríamos que el feudalismo pues iba a estar basado en relaciones de dependencia personal y la propiedad rural. Acá pues donde los señores feudales controlaban las tierras, los siervos trabajaban en ellas, y sin embargo a medida que las condiciones van cambiando, van a comenzar a surgir los famosos mercados locales, las ferias que solían celebrarse en fechas específicas. Y de ahí es como ustedes ven las distintas ferias en las distintas localidades. Nosotros pues tenemos la ciudad capital con la feria del 15 de agosto, y estos pues se convierten en centros de intercambio donde los campesinos, los artesanos y los comerciantes pues van y venden todas sus mercancías. Y vemos que esta actividad incentiva el comercio local y la especialización en cuanto a los distintos productos. Además, pues podemos decir o ver que en este punto, pues ya vamos a hablar
que ese creciente comercio, esas agrupaciones en las cuales pues eran denominadas gildas o guildas, donde se agrupaban los gremios de los artesanos y los comerciantes, pues estaban organizados, en los cuales pues le ofrecían protección a los miembros, regulaban el comercio, y aquí pues había ya con esto una facilidad entre los consumidores y los productores. Acá pues vamos a hablar que esa expansión del comercio contribuye para la caída del sistema feudal, ya que va a renovar el interés en la cultura y el conocimiento durante el Renacimiento. Y acá pues la demanda de productos exóticos, bienes de lujo, pues va a crecer, y con esto pues se logra una estimulación en cuanto a las rutas comerciales. Acá pues vamos a decir que en este punto la hay ciertos productos como las especias, los tejidos, estos metales y metales preciosos van a empezar a, a fluir desde Asia, África, hacia Europa. También acá pues vamos a ver la creación de métodos de intercambio como el uso de letras de cambio, y acá pues ya el uso de esta banca facilita el comercio. Si recordamos pues en ese punto los comerciantes llevaban grandes cofres, cajones con joyas, con monedas de oro, y esta pues era la forma en que hacían ciertas transacciones, y al estar estas letras de cambio, al estar esta banca, pues ya les va a facilitar este comercio ya sin la necesidad de llevar esas grandes cantidades de dinero, y con esto pues se iba a promover un sistema mucho más efectivo y mucho más rápido. Acá pues el comercio no se limita a bienes terminados, también se intensifica el intercambio de materias primas. Acá pues permite a todas aquellas economías locales poder crecer, poder diversificarse. Acá pues vamos a ver que el algodón, la lana, pues van a comenzar a ser comercializados ya en un volumen mucho mayor, y con esto pues vamos a ver que empieza una, un desarrollo en el ámbito industrial. Y acá, pues, a medida que estos mercados se van a expandir, a vender la fuerza laboral, van a estar ligados a la tierra, a este señor feudal. Y acá, como ustedes ven, a medida que va avanzando el intercambio, que va basado en mercancías, en servicios, la economía feudal ya es autosuficiente, ya el trueque pues empieza a desmoronarse, ya empieza la moneda como el medio principal de intercambio. Esto pues ya va a fomentar con la aparición de la moneda pues el principio, llamémoslo así, del capitalismo. Acá pues eh, ustedes logran ver en pantalla que hay estas interrogantes. Acá cuando vemos estas interrogantes, pues bueno, yo Salón 202 pues se los había dejado de tarea de que, de que qué era lo que encontraban para en acorde como respuesta a estas preguntas. No sé si alguien quiere abordarlas.
lo dejo de manera voluntaria o quieren que señale a dedo. Bueno, acá cuando hablamos a los vínculos con el proceso de la acumulación originaria, pues vamos a hablar en cuanto a la acumulación, es decir, aquel proceso inicial donde se reúne el capital necesario para poder impulsar el capitalismo. Este logro, pues, a través de la explotación de los recursos en las colonias y en el comercio. Acá, pues, vamos a decir que acá vamos a decir que hay una transición del pago a especie al pago en dinero y que con esto pues se permite la expropiación de pequeños productores y con esto pues se le va a lograr la concentración de riqueza en manos de una burguesía que empezaba, que iniciaba, y con esto, pues, la expansión del comercio, la aparición de trabajadores libres. Estos trabajadores libres, pues, no van a tener un acceso a medios de producción y por ello, pues, van a ayudar o van a colaborar al sistema capitalista, que este pues va a estar basado en la explotación de la fuerza de trabajo y la apropiación del excedente económico. Ahora bien, a ver, Fabiola Flores, cuando hablamos de ese excedente económico, ¿a qué se estaría refiriendo? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, sí, sí. El excedente económico es como como los impuestos, digamos, que pagamos nosotros. Ujú. Eso es lo que yo entiendo. A ver, vamos a ver quién más anda por acá. Andrea Castro, ¿qué piensa usted del excedente económico? Buenas tardes, licenciada. Yo creo que es cuando se tienen más productos de los que necesitan o se produce de más. Este a la larga pues va a ser un beneficio. Es un beneficio económico, gracias por la colaboración. Acá pues es aquello que va a generar un beneficio. Y ahorita si nos vamos a la siguiente pregunta que sería nexos con el mejoramiento de las artes de la navegación y los grandes descubrimientos. Acá yo les planteé esta pregunta. Porque me parece importante que a través de todas aquellas innovaciones que se hicieron a través de la navegación, los distintos descubrimientos que se hicieron por querer acortar rutas, hay nuevos descubrimientos geográficos, van y con esto pues impulsan a ese mercado creciente, a ese comercio y esto pues va a permitir no solo el acceso a nuevas rutas, sino poder proveer aquellos mercados y con esto pues se va a lograr el fortalecimiento de el
de la acumulación de capital al fomentar pues el comercio de materias primas, de productos en los cuales pues dominaba la burguesía mercantil de la época, y con esto pues vemos que esa explotación en el proceso de acumulación originaria, al proporcionar estos capitales, pues serían reinvertidos en el mismo capitalismo europeo. Y acá pues con eso estaríamos concluyendo lo que se refiere al sistema feudal, y entraríamos pues ya de lleno a nuestro siguiente punto, y este pues sería el... sería el pensamiento económico de la transición del feudalismo al capitalismo. Acá pues ya empezaríamos a hablar de una definición en cuanto al mercantilismo. El mercantilismo, pues, es un término en el cual, pues, se utiliza para describir un conjunto de distintas teorías económicas, políticas que prevalecían en Europa desde el siglo XV hasta mediados del siglo XVIII. Acá, pues, vamos a ver que esta doctrina se articuló en cuanto al ascenso del Estado moderno, a la expansión del comercio mundial. Acá pues se establece una relación entre la economía, la política, y acá pues vemos que el mercantilismo emerge en un periodo en el cual pues había un intenso comercio, no solo local, sino también internacional. Hay un creciente poder a nivel de Estado. La transición del feudalismo al sistema económico, pues mercantil, permite a aquellos monarcas europeos pues perseguir políticas que van a promover la acumulación de riqueza. Las potencias europeas, en especial España, Francia e Inglaterra, pues van a buscar establecer pues distintos en distintas nuevas tierras. Acá pues vamos a hablar que una de las, llamémosle así, premisas del mercantilismo era que la riqueza de una nación se iba a medir en cantidad de metales preciosos, entiéndase el oro y la plata que poseía. Acá pues los mercantilistas que creían que la acumulación de estos metales pues era el principal indicador de riqueza a nivel nacional. Acá pues vamos a ver que los gobiernos van a desempeñar un papel activo en la economía política. Aquí pues van a ser ciertas políticas proteccionistas para poder reducir importaciones y poder fomentar exportaciones. Acá pues se busca asegurar, como sabemos, un superávit comercial, es decir, exportar más de lo que logramos importar. Y con esto pues es fundamental el promover pues las distintas industrias locales. Y si nosotros hablamos en la actualidad, pues sería a través de ciertos subsidios, y también pues la regulación
de precios se incentiva con la producción interna para reducir la dependencia en cuanto a las importaciones. Y si hablamos de el colonialismo, pues acá los mercantilistas consideraban que las colonias eran cruciales para el fortalecimiento económico, permiten acceder a recursos naturales, con esto pues establecen mercados para productos manufacturados, van y facilitan el flujo de metales preciosos a las ciudades. Y acá pues la idea principal, como ustedes ven acá, la idea principal del mercantilismo era la asociación entre el consumo, la prosperidad y el bienestar del Estado. Acá pues los mercantilistas creían que el consumo pues era el motor de la prosperidad económica, es decir, aquel consumo de bienes de lujo pues iba a ser considerado un indicador de riquezas y de estatus sociales. Por eso ahorita, si ustedes ven, o sea, nos bombardean con anuncios de marcas, cada marca pues va sacando un logo cada vez mucho más grande. Y aquí pues vemos que el mercantilismo va a promover la intervención del Estado dentro de la economía. Y acá, como les mencionaba, el Estado va a implementar aranceles altos en productos importados para hacerlos menos competitivos frente a aquellos bienes nacionales, así es como aseguraban que los consumidores pues solo compraran aquellos bienes locales, y era una pues de las medidas que tenía el presidente Trump. Entonces vemos que en lugar de depender de bienes extranjeros, se incentivaba el consumo de esos productos nacionales, y esto pues no solo fortalecía la economía local, sino que también generaba empleo y aumentaba la independencia económica. Acá pues se establecen regulaciones que van a limitar la competencia hoy en día, de lo cual pues resulta de la creación de un entorno más favorable para aquellas empresas locales, y lo traemos a la actualidad. Entonces vemos que el aumento de la cantidad de dinero en circulación es una de las estrategias del mercantilismo. Acá pues vamos a ver que hay una degradación de el contenido metalúrgico. Cuando hablamos de esto, pues se va a referir a la práctica de emitir moneda cuyo valor nominal era superior al contenido en efectivo en metales preciosos, es decir, aquellas monedas que no tienen un respaldo en oro. Y esto pues podía fomentar un aumento temporal del dinero circulante, pero a largo plazo, como sabemos, esto pues va a llevar a una inflación. Acá pues con la moneda vemos que la expansión de la oferta monetaria se busca como un medio para poder estimular la economía. Con esto pues va a facilitar el comercio y el crecimiento, aunque a menudo pues va a haber una desconexión entre el valor de la moneda y aquel respaldo que va a tener esa moneda. Acá pues van a haber ciertos riesgos aquí al momento de hacer, por ejemplo, en la actualidad, políticas expansivas, es decir, la emisión de moneda, pues va a generar cierta inestabilidad económica, y esto pues va a llevar a una crisis económica. Y acá pues la moneda se ve afectada. Vemos que el mercantilismo pues abogaba por la inversión en proyectos de infraestructura, fomentaba el desarrollo de caminos, canales, de puertos, y esto con el fin de facilitar el comercio y mejorar el transporte.
Acá pues no solo pues va a promover la actividad económica, sino que también en las distintas regiones del país. Acá pues muchos proyectos, vamos a ver que van a estar financiados por el Estado. Acá el gobierno es el que debe desempeñar un papel activo, no solo en la promoción del bienestar, sino económico, sino social del país. Acá pues también vamos a encontrarnos con que las obras públicas no solo van a facilitar un comercio más eficiente, sino van a generar empleo y además pues van a fomentar la economía. Yo no sé, acá pues les coloqué la fábula de las abejas de Bernard Mendeville, que él consideraba pues que el consumo solo iba a ser una consecuencia de la prosperidad. Y a ver, vamos a ver, Miguel Guillén me apoya con la lectura de la fábula, por favor. Miguel Guillén. Si quiere, Ah, yo les licenciado, perdone, es que estoy en turno de trabajo hoy. Solo estoy escuchando Sí, la. gracias. Karen López, por favor. Había una colmena que se parecía a una sociedad humana bien ordenada. No faltaban ella ni los bribones, ni los malos médicos, ni los malos sacerdotes, ni los malos soldados, ni los malos ministros. Por descontado tenía una mala reina. Todos los días se cometían fraudes en esta colmena y la justicia llamada a reprimir la corrupción era ella misma corruptible. En suma, cada profesión y cada estamento están llenos de vicios, pero nación no era por ello menos próspera y fuerte, pero se produjo un cambio en el espíritu de las abejas, que tuvieron la singular idea de no querer ya nada más que honradez y virtud. El amor exclusivo al bien se apoderó de los corazones, de donde se decidió muy pronto la ruina de toda la colmena. Como se eliminaron los excesos, desaparecieron enfermedades y no se necesitaron más médicos. Como se acabaron las disputas, no hubo más procesos y de esta forma no necesitaron ya abogados ni jueces. Las abejas, que se volvieron económicas y moderadas, no gastaron ya nada, no más lujos, no más arte, no más comercio. La desolación era definitiva, fue general. La conclusión parece inequívoca. Dejad pues que dejaros solo los tontos que esfuerzan por hacer de un panal honrado. Fraude, lujo y orgullo deben vivir si queremos gozar de sus dulces beneficios. Gracias, Karen. Acá, pues, esta fábula, como ustedes lograron ver y leer, escuchar, es, es bien interesante, ya que pues las abejas pues vivían en un lujo, en desenfreno, eran viciosas, codiciosas, vanidosas y envidiosas, y que pues sin embargo, pues esa colmena pues iba prosperando. El deseo de lujo de los ricos, y lo vemos así, trae trabajo a los sastres, a los arquitectos y a los cocineros. La vanidad pues va a impulsar la industria. Acá pues la envidia pues hacía que todos quisieran mejorar su posición, y con ello pues iban a lograr acelerar no solo la innovación, sino también el comercio. Entonces acá empiezan estas abejas a quejarse de la falta de moral y piden a los dioses que las vuelvan honestas. Aquí entraríamos como, por ejemplo, esas ideas correcto, entre esas ideas que hay
en cuanto a las utopías de los distintos autores, ¿verdad? De las ciudades ideales, de que hay una monarca o un emperador, el cual pues va a estar con fines en cuanto solamente pues fines de bondad. Entonces ahí entrarían esas corrientes ideológicas y vemos que a pesar de estas corrientes ideológicas que ellos quieren, que acá las abejas pues piden ser honestas, se lo piden a Júpiter, que Júpiter va, les concede el deseo, se vuelven con tantas virtudes y el resultado pues va a ser un colapso total, ya que si dejan de gastar en lujos, pues ya la industria pues va a colapsar, quiebran, el arte desaparece, la colmena pues se va a volver pobre y despoblada. Y acá pues la moraleja es que una sociedad perfectamente moral sería prácticamente pues económicamente estancada. Y vemos que acá pues el autor desafía no solo aquellos pensamientos morales que vimos con San Agustín, con Santo Tomás, y acá pues va a surgir más en cuanto a todo, va a pedir pues que todos sean como que sí debe haber cierto egoísmo y no tanta benevolencia, y que al final el motor de una economía pues va a ser el progreso de lo material. Entonces es bastante interesante esta famosa fábula de las abejas. Y bueno, pues estaríamos pasando a las principales ideas. Acá pues vamos a ver que el mercantilismo es un sistema económico, el cual pues va a prevalecer entre el siglo XVI y XVIII. Acá hay distintas premisas pues que son importantes para el comercio. Vemos que es una de ellas pues sería la balanza de pagos. Esta pues va a ser una de las piedras angulares del mercantilismo, ya que esta pues siempre va a buscar que sea favorable. Van a entrar a ver posterior ya con el IC Erasmo esta balanza de pagos, esta balanza comercial. Y acá pues vamos a ver que los mercantilistas sostienen que es esencial que haya más exportaciones en un país y que éstas pues superen sus importaciones. Este superávit comercial era visto pues como una fuerza económica, es como un signo de fortaleza en la economía, ya que implica pues que mucho dinero más va a ingresar al país que el que va a desembolsar. Y acá pues aparece la idea de que hay una superávit en las cuentas externas, pues va a contribuir al incremento de la riqueza, y por ello pues el poder adquisitivo de cada ciudadano pues va a tener mayor capacidad de compra, y que a su vez pues va a estimular un crecimiento interno. Además, pues vamos a ver que para poder lograr esta balanza favorable, se establecen políticas que van a fortalecer no solo al comercio, sino también a la industria. Y acá si hablamos en la actualidad, pues va a fomentar
tanto la producción interna y disminuir pues aquella dependencia que tenemos hacia el extranjero. Acá pues la monopolización de ciertos metales preciosos pues fue una de las características del mercantilismo. Acá pues es una de las que define al mercantilismo. Acá pues se busca que la nacionalización de esos metales preciosos, limitar la circulación a los bancos y al gobierno, y este control pues permite al Estado gestionar mejor las reservas de riqueza que tiene, y a la vez pues se utiliza para fortalecer la economía nacional, y con eso pues vemos que este enfoque de el mercantilismo refleja que el comercio pues debe ser competitivo, donde el control de los recursos pues va a ser un medio pues el cual va a permitir asegurar, llamémosle así, la posición o la economía de las naciones. Entonces, vamos a ver también que aquí ya empezaríamos a hablar ya de los exponentes. No sé si está el grupo ya de Thomas Wilson. Del salón 202. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Del salón 205 ya está listo el video por si quiere que lo presente. Bueno, entonces vamos con ustedes. Ok, ahorita se lo comparto. El siglo XVI fue un tiempo de grandes cambios en Inglaterra. La vieja forma de vida medieval fue dando paso a la era moderna. Los Tudor trajeron tanto estabilidad como problemas, especialmente con la Reforma Protestante, que separó a Inglaterra de la Iglesia Católica y encendió décadas de conflictos religiosos. Monarcas como Enrique VIII y Isabel I concentraron el poder, disolviendo monasterios y repartiendo la riqueza, creando así una nueva clase de terratenientes. La economía pasó de la agricultura feudal al comercio dinámico. Londres creció rápidamente, el comercio se expandió y nuevas industrias florecieron. Este crecimiento económico creó oportunidades, pero también nuevos retos, especialmente la necesidad de crédito. El debate sobre prestar dinero con intereses, que se llamaba usura, se volvió urgente, ya que la necesidad de capital chocaba con las viejas prohibiciones religiosas. Inglaterra era una sociedad en pleno cambio, lidiando con preguntas sobre la fe, el poder y la moral económica. En este contexto tan complicado, surgieron figuras como Thomas Wilson, que buscaba equilibrar la necesidad económica con la integridad moral. La historia de Wilson es la de alguien que navegó en el caos para encontrar un camino hacia la justicia y la estabilidad.
La vida de Thomas Wilson reflejó los problemas de su época. Estudió en Eton y Cambridge, se interesó por el humanismo y creía que el conocimiento debía servir al bien común. Su fe protestante lo obligó a exiliarse bajo la Reina María, donde sobrevivió a un encarcelamiento por la Inquisición en Roma. Con la llegada al trono de Isabel I, Wilson regresó a Inglaterra, y su sufrimiento ahora era una señal de honor. Se convirtió en un consejero de confianza, trabajando como parlamentario, embajador y secretario principal. Las experiencias de Wilson, como erudito, exiliado, sobreviviente y estadista, le dieron una perspectiva única sobre los desafíos de Inglaterra. Sus escritos económicos se basaban en su experiencia de vida y en su compromiso de aplicar principios humanistas y cristianos a problemas del mundo real. La economía de Inglaterra estaba cambiando, pero la Iglesia todavía condenaba prestar dinero con intereses como algo pecaminoso. Sin embargo, comerciantes, agricultores y nobles necesitaban crédito para impulsar el comercio y el crecimiento. La ley cambiaba constantemente. Enrique VIII legalizó el interés moderado, solo para que fuera prohibido de nuevo bajo Eduardo VI, lo que hizo que los préstamos se volvieran clandestinos. Esta confusión llevó a la explotación por parte de prestamistas abusivos, atrapando a los más vulnerables en ciclos de deuda. Wilson vio la necesidad de un nuevo enfoque, uno que diferenciara entre el crédito necesario y la usura destructiva. Reconoció que las prohibiciones absolutas eran poco prácticas para una nación que se estaba modernizando, pero también le preocupaba el daño social causado por los préstamos sin control. Wilson buscó un equilibrio, permitir el comercio mientras se protegía a la comunidad de la explotación. En 1572, Wilson publicó su influyente discurso sobre la usura, usando un diálogo entre un predicador, un abogado, un comerciante y un doctor civil. Cada personaje expresaba una perspectiva clave: la condena religiosa, el pragmatismo legal, la necesidad comercial y la moderación ética. El comerciante argumentaba que el crédito era esencial para el comercio, comparando el interés con el alquiler del capital. El predicador advertía sobre la avaricia y el deber de ayudar a los pobres. El abogado destacaba la dificultad de hacer cumplir las prohibiciones en una sociedad comercial. Wilson, a través del doctor civil, buscó un compromiso inteligente, reconociendo las realidades económicas y manteniendo los estándares morales. El formato de diálogo invitaba a los lectores a considerar los argumentos y a pensar en el propósito más profundo de la economía. Wilson se negó a reducir el problema a un simple sí o no. En cambio, abogó por un enfoque ético y con matices. Desafió a su audiencia a construir una sociedad que fuera próspera y justa al mismo tiempo. Wilson hizo una clara distinción entre préstamos justos y usura abusiva. Condenó a quienes se aprovechaban de los desesperados, viéndolos como parásitos que dañaban la comunidad cristiana. Los usureros, según él, se beneficiaban de la desgracia, llevando a los prestatarios a la ruina. Wilson aceptaba que cierto interés era necesario, especialmente cuando ambas partes compartían el riesgo. Pero denunció las tasas excesivas y los contratos engañosos que atrapaban a los pobres en deudas interminables. Para Wilson, la actividad económica era inseparable de sus consecuencias éticas. Rechazó la idea de un mercado moralmente neutro, insistiendo en que la justicia y la caridad debían guiar el comercio. Su crítica era un llamado a poner el bienestar de la comunidad por encima de la búsqueda de riqueza. La visión de Wilson era una economía gobernada por la justicia, la equidad y la compasión. El discurso sobre la usura de Wilson dio forma al debate sobre la moralidad del capitalismo. Llevó la conversación más allá de las prohibiciones absolutas, abogando por intereses regulados y razonables, y por la protección contra la explotación. Sus ideas influyeron en la ley inglesa, sentando las bases para una regulación financiera práctica. Wilson
insistió en que la economía es una rama de la ética, no una ciencia moralmente neutra. Él se inscribe en una tradición que juzga las economías por lo bien que sirven a la justicia y al bien común. Su trabajo nos recuerda que la prosperidad y la moralidad deben ir de la mano. La visión de Wilson, que equilibraba las ganancias con los principios, sigue siendo una guía poderosa para la vida económica de hoy. Gracias por el aporte al grupo de Jacqueline. Jóvenes, yo los voy a dejar hasta aquí hoy. Por cuestiones de tiempo, no considero que no dejaríamos a la mitad al grupo del salón 202. Lo vamos a estar viendo en la próxima clase. Estaríamos dándole continuidad a estos exponentes. Y les recuerdo que para el día martes está programado el primer parcial. Por favor, jóvenes, lleguen a tiempo, lleguen puntuales y estudien. Entonces, con esto, pues les deseo buen fin de semana y los veo nuevamente el día martes. Éxitos, jóvenes, y feliz noche, que descansen. Gracias, feliz noche.